¿Te has preguntado por qué estamos acostumbrados a cambiar de coche cada pocos años? ¿O por qué las marcas actualizan sus modelos con tanta frecuencia, cuando esencialmente siguen siendo lo mismo que hace 5 o 10 años? Esta práctica, sin sentido aparente, es el resultado de una filosofía de poder, expansión y consumo, que definió todo un siglo y que nació de una sola compañía. Durante décadas, General Motors no fue solo una automotriz, fue un imperio, un organismo con tentáculos industriales, financieros, culturales y hasta geopolíticos. Fabricaban autos, sí, pero por sobre todo, fabricaron la idea de qué era el éxito, de cómo debía vivir una familia y cuál debía ser el deseo de una sociedad moderna. Desde Hitler hasta la crisis de 2008, General Motors ha estado en el centro de los momentos más polémicos del capitalismo industrial, moldeando el mundo moderno, como si fuera una línea de ensamblaje. Pero los imperios que se expanden sin límites, tarde o temprano, se enredan en sus propias redes. Esta es la historia de General Motors y de cómo sus tentáculos tocaron casi todo, hasta que el mundo comenzó a moverse más rápido de lo que pudieron prever. A comienzos del siglo XX, la industria automotriz norteamericana era una explosión desordenada. Cientos de marcas independientes competían en talleres, graneros y fábricas improvisadas. Eran tiempos de ingenieros autodidactas, mecánicos audaces y empresarios con más fe que estructura. Cada uno con su propia idea del futuro, pero sin una hoja de ruta común. En tal escenario emergente, un hombre vio algo más allá de los motores. William Crapo Durant, un acaudalado y carismático vendedor de carruajes en Flint, Michigan. A Durant le interesaba poco la ingeniería o la idea de construir un coche. Él ansiaba construir un conglomerado, unir fuerzas dispersas, controlar el juego desde arriba. En 1908 fundó General Motors y en cuestión de meses comenzó a adquirir empresas, como quien construye un castillo de naipes. En apenas 2 años, GM incorporó más de 30 compañías automotrices y de autopartes. 4 marcas fueron clave en su arquitectura inicial. Buick, la firma base sobre la que se levantó GM, con un enfoque técnico sólido. Oldsmobile, pionera en métodos de producción a gran escala. Cadillac, símbolo de precisión mecánica y refinamiento de lujo. Y Oakland, que más adelante sería rebautizada como Pontiac. No edificó una fábrica, sino una red industrial sin precedentes. Pero eso sí, el castillo de naipes era tan ambicioso como frágil. Su estilo agresivo comenzó a alarmar a banqueros, inversionistas y finalmente a su propio consejo. En 1910, la junta directiva, presionada por instituciones financieras vinculadas a Wall Street, lo expulsó de General Motors. El imperio que había creado le daba la espalda. Pero Durant, lejos de rendirse, lanzó su contraofensiva. En 1911, convenció a un piloto suizo y celebridad del automovilismo del momento, de nombre Louis Chevrolet, para fundar la Chevrolet Motor Company. En pocos años, Chevrolet creció con fuerza, principalmente impulsado por la imagen del talentoso piloto. Y Durant usó esta posición para comprar acciones de su anterior compañía desde afuera. Para 1916, su plan funcionó y retomó el control del conglomerado, esta vez utilizando a su nueva marca como eje principal. De nuevo al frente, Durant buscó aliados sólidos, tanto para mantenerse como para competir con Henry Ford. En ese entonces, The Ford Motor Company concebía casi el 50% del mercado
gracias a su revolucionario Modelo T producido en masa. El respaldo lo encontró en una familia que marcaría el destino de General Motors durante medio siglo, los DuPont. Esta poderosa dinastía, liderada por Pierre S. Dupont, presidente de A. DuPont de Nemours Company, el mayor fabricante de explosivos del mundo, había acumulado fortunas descomunales durante la Primera Guerra Mundial y necesitaba diversificar sus inversiones en industrias estratégicas. Los DuPont comenzaron a comprar acciones de GM de forma acelerada y en apenas 4 años ya eran los principales accionistas individuales de la compañía. Durant creía tener al aliado ideal. Sin embargo, la sociedad jugó en su contra. Su estilo errático de capitalismo no encajaba con la mentalidad estructurada de Pierre Dupont. Mientras Durant hablaba de expansión y volumen, Dupont hablaba de eficiencia, racionalización y control. De nuevo, Durant gastó más de lo que debía. Y cuando una recesión golpeó en 1920, los DuPont ejecutaron la jugada final, forzándolo a renunciar, esta vez de forma definitiva. Pero los DuPont no estaban solos. Detrás había otro titán invisible, la banca de JP Morgan & Company. Aunque J.P. Morgan Jr. no fue accionista directo de General Motors, su banco respaldó financieramente muchas de las operaciones industriales y corporativas de la familia DuPont, desde la compra de acciones hasta la expansión del negocio químico y automotriz. En otras palabras, el dinero de Morgan fluía entre bastidores. General Motors había dejado de ser una visión personal. Ahora era una pieza más, dentro del engranaje de poder, de la élite industrial estadounidense. Tras la expulsión definitiva de William Crapo Durant, GM quedó en manos de Pierre S. Dupont. El industrial entendía que si querían competir a gran escala, no bastaba con poseer marcas. Había que ordenar el caos. Durante 2 años, Pierre tomó el mando, reorganizó el capital, limpió los balances y, sobre todo, buscó a alguien capaz de transformar un conjunto de empresas dispersas en un sistema eficiente. Lo encontró en 1923. Su nombre, Alfred Pritchard Sloan Jr. Ingeniero eléctrico, contador de formación, administrador meticuloso. Sloan no tenía el carisma de Durant, ni el genio mecánico de Louis Chevrolet, menos aún la fortuna de los DuPont o los Morgan. Pero eso no importaba. Su verdadero poder estaba en la metodología, en el cálculo, en la frialdad ejecutiva y en una mente perfectamente obsesiva con la eficiencia corporativa. Fue tal vez, según expertos, uno de los mejores administradores empresariales del siglo XX. Cuando llegó a General Motors, encontró un conglomerado fragmentado. Cada división operaba casi como un taller autónomo, sin estrategias comunes ni sinergia real. Como un arquitecto silencioso, Sloan permitió que cada marca operara con cierta autonomía operativa, pero las alineó bajo una planificación central rigurosa. Además, diseñó un modelo de segmentación de mercado que cambiaría la industria, el escalón automotriz. Un sistema que atacaba a cada nivel económico del consumidor. Así designó a Chevrolet para las masas, Pontiac para el joven profesional, Oldsmobile para el que sube de clase, Buick para ejecutivos y gerentes, y Cadillac para los que estaban en la cúspide de la pirámide. Fue un golpe directo a la filosofía de Henry Ford. Mientras Ford Motor Company insistía en una línea estándar para todos, simple y austera, General Motors ofrecía escalones sociales sobre ruedas. Pero Sloan no solo vendía autos, vendía deseo. Instauró una práctica que aún hoy rige el mercado.
actualizar los modelos cada año. No porque fuera necesario, sino para mantener el ciclo psicológico del consumo. La función de la moda automotriz no es reemplazar lo viejo, sino hacer que lo viejo parezca obsoleto. Su fórmula funcionó y los resultados no se hicieron esperar. En 1931, el conglomerado superó a Ford en ventas por primera vez, y a partir de ese momento dominó el mercado estadounidense por los siguientes 77 años. Sloan convirtió a GM en sinónimo de estatus, escalabilidad y novedad constante. Era el arquetipo de la empresa moderna. Sus estructuras gerenciales se enseñaron en las principales universidades de Estados Unidos y fueron imitadas por titanes como IBM, General Electric, la misma DuPont y Shell. Había nacido la era del corporativismo organizado. Durante los años 30, el poder industrial y económico de General Motors se expandió con agresividad estratégica. Ya no era solo un fabricante de autos, era el símbolo del poder norteamericano. En Estados Unidos controlaba proveedores clave como Delco y había fundado su propia financiera, GMAC, diseñada para fomentar el crédito al consumo y multiplicar las ventas. Pero sus tentáculos iban más allá del Atlántico. Durante la década adquirió Opel en Alemania y Vauxhall en el Reino Unido. Dos movimientos que parecían simples expansiones, hasta que el mundo se incendió. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en Europa, General Motors se convirtió en un actor geopolítico sin uniforme. Operaba en más de una docena de países. Tenía cientos de miles de empleados y más capacidad productiva que muchas naciones. En el momento que Estados Unidos entró oficialmente al conflicto, precisamente en diciembre de 1941, el gobierno no tuvo que construir su arsenal desde cero. Solo tuvo que reconfigurar sus corporaciones. Y ningún gigante de Detroit se adaptó tan rápido como General Motors. Apenas 3 meses después de Pearl Harbor, GM modificó por completo su sistema industrial. La transformación fue tan veloz y efectiva que el propio presidente Franklin Delano Roosevelt la elogió públicamente como ejemplo del arsenal de la democracia. GM dejó de producir automóviles civiles y pasó a fabricar tanques Sherman M4, junto a su filial Fisher Body, camiones de transporte CCKW a través de GMC, motores de avión Allison, usados por cazas como el P-38 Lightning, cañones antiaéreos, armas ligeras, transmisiones y radares. Incluso componentes clave de los bombarderos B-24 y B-29, fundamentales para el esfuerzo aéreo aliado. Los números fueron estratosféricos. Más de 1 millón de unidades militares producidas. Más de 500.000 empleados involucrados en producción bélica. Más de 20 plantas industriales, dedicadas exclusivamente al esfuerzo de guerra. GM no solo cumplió, fue el pragmatismo norteamericano de lo que significaba producir a escala industrial. Sin embargo, esta parte de la historia no tiene tintes patrióticos, sino de un reverso incómodo. Desde 1929, General Motors era el principal accionista de Opel, el mayor fabricante de automóviles en Alemania. Y durante la guerra, Opel se convirtió en proveedor directo de la Wehrmacht. Desde la fabricación de camiones Opel Blitz, esenciales para las campañas nazis en Europa del Este, hasta piezas para motores, transmisiones, equipamiento para aeródromos y transporte táctico, Opel se convirtió en un actor clave para la logística nazi. Y tan igual como otras empresas alemanas, utilizaron trabajo forzado, prisioneros de guerra aliados y mano de obra esclavizada. Cuando Estados Unidos entró al conflicto,
GM declaró públicamente que había perdido el control de Opel y que el régimen nazi dominaba temporalmente la empresa. Sin embargo, documentos desclasificados y testimonios posteriores revelaron otra realidad. Los altos ejecutivos de GM siempre estuvieron al tanto de las operaciones de Opel durante el conflicto. Si bien es cierto que no tenían control absoluto sobre las decisiones cotidianas, no dejaron de beneficiarse, de forma directa o indirecta, de los activos alemanes. ¿Qué acción podría ser peor que no asumir responsabilidad alguna? Solicitar una compensación. Sí. Según reportes de The Washington Post y The Nation, tras el fin del conflicto, General Motors gestionó desde Washington una indemnización por los daños sufridos en su planta de Opel durante los bombardeos aliados. Se acogió al programa de Compensation for War Damages del gobierno norteamericano, que destinaba fondos públicos a empresas estadounidenses con activos dañados en el extranjero. Pero lo más criticable es que la compensación fue aprobada por aproximadamente 33 millones de dólares de la época. En otras palabras, mientras Opel fabricaba para los nazis, GM cobraba por los daños, a manos de los contribuyentes de su propio país. General Motors nunca reconoció responsabilidad pública, y la historia oficial fue silenciada por décadas. Al final del conflicto, el conglomerado salió con plantas más modernas, con tecnologías de guerra, ahora aplicables al consumo civil, y con una reputación pública como constructor del esfuerzo aliado que opacó, al menos en Occidente, sus contradicciones europeas. Su reconversión industrial fue celebrada como modelo de flexibilidad corporativa y sentó las bases para el boom económico de posguerra. General Motors salió más que airosa. No fue bombardeada como las marcas europeas, ni marginada como las nacientes compañías japonesas. GM ganó antes, durante y después del conflicto. Para los años 50, General Motors era la corporación más grande del mundo. Una de cada 2 personas que compraban un auto en Estados Unidos lo hacían en una de sus marcas. Contaba con más de 600.000 empleados. Y su entonces CEO, Charles Erwin Wilson, dijo una frase que quedó para la posteridad: "Lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos". Para 1955, General Motors se convirtió en la primera empresa de la historia en vender más de 5 millones de autos en un solo año. Más del 50% del mercado estadounidense era controlado por ellos, y su influencia no se limitaba al consumo. Daba forma al país. Cada coche vendido por GM arrastraba consigo la construcción de autopistas, suburbios, estaciones de servicio y la idea de que el éxito tenía ruedas. GM era América y América era GM. Pero su alcance iba mucho más allá de Detroit. Como lo había sido Standard Oil décadas atrás, General Motors dejó de ser solo una automotriz, era un ecosistema económico. Además de Opel y Vauxhall, tomó el control de Holden en Australia y participaciones estratégicas en Isuzu, Suzuki, Daewoo y Saab. Más tarde, incluso en Fiat y Subaru. Fabricaba electrodomésticos con Frigidaire, locomotoras con GM Diesel, componentes con Delco y tecnología de defensa con Hughes Aircraft. Estaba en los hogares, en los cielos y también en las bases de misiles. Durante la Guerra Fría, según archivos desclasificados, el gobierno estadounidense, a través de la CIA, utilizó a conglomerados como GM como embajadores económicos. Por medio de sus filiales y concesionarios, infiltró ideas de modernidad, consumo y americanismo en países clave del sur global. General Motors exportaba vehículos, pero también valores. Y en muchos rincones del mundo, un Chevrolet
era más persuasivo que una bandera. Para inicios de los años 70, GM acumulaba enormes reservas de efectivo, prestigio industrial y acceso directo a las altas esferas del poder político. Pero había crecido tanto que su propia arrogancia institucional le impidió ver más allá. El primero en hacer tambalear al gigante no fue un competidor, fue el petróleo. En 1973, tras la guerra de Yom Kippur, la Organización de Países Exportadores de Petróleo impuso un embargo sobre el crudo a Estados Unidos y sus aliados. El precio del barril se cuadruplicó y la era del motor V8 comenzó a desmoronarse. Los imponentes autos de General Motors, gloriosos, pesados, derrochadores, ya no encajaban con el nuevo mundo. El consumidor pedía eficiencia, ahorro y tamaño contenido. GM no supo o no quiso responder a tiempo, y en el horizonte se acercaban otros rivales. Marcas como Toyota, Honda, Datsun, actual Nissan, y Mazda comenzaron a ganar terreno en silencio. Sus autos eran más livianos, más confiables y mucho más eficientes. General Motors subestimó esta amenaza. Consideraba a los japoneses como imitadores sin prestigio, pero el consumidor pensaba distinto. Para 1980, los autos japoneses ya eran sinónimo de calidad y empezaban a quitarle mercado real a GM en su propio territorio. A pesar de su magnitud industrial, el conglomerado no podía responder con agilidad. Sus estructuras internas eran complejas y burocráticas. Tenía 8 marcas principales compitiendo entre sí, una red de concesionarios ineficiente y rígida, costos laborales altísimos por los contratos con el sindicato de trabajadores y una dependencia casi exclusiva del mercado norteamericano. Cada intento de renovación era parcial, lento o errático. Autos como el Chevy Citation o el Pontiac Fiero llegaron tarde, mal diseñados o con defectos técnicos. En 1985, GM lanzó Saturn, una nueva división pensada para competir con Japón desde cero. No obstante, Saturn fue más un experimento que una solución. Aunque el proyecto parecía prometedor, fue asfixiado desde adentro por la misma estructura que debía reemplazar. GM no podía reinventarse, sin antes desarmarse. Mientras la competencia crecía, General Motors seguía atrapada en su propia inercia. Se premiaba la continuidad sobre la innovación, la cadena de mando frenaba decisiones arriesgadas, y los directivos estaban más preocupados en sostener sus salarios que en rediseñar el futuro. Eran una fábrica de burocracia. Los años 90 significaron la década perdida. GM entró en modo supervivencia. Perdía participación de mercado cada año. Las marcas japonesas ganaban reputación. Europa se volvía un mercado difícil y en casa la reputación de calidad americana empezaba a agrietarse. En 1992, GM nombró a Jack Smith Jr. como CEO. Fue el primero en admitir públicamente que la estructura debía achicarse. Pero el cambio llegaba tarde. La empresa que había definido el siglo XX no entendía lo que el siglo XXI avizoraba. El coloso aún caminaba, pero el mundo corría más rápido. A comienzos del siglo XXI, General Motors aún era el mayor fabricante de automóviles del mundo. Pero ese título era solo una máscara. Detrás se escondían cuantiosas deudas, marcas agotadas y estructuras obsoletas. En Estados Unidos, GM operaba con 8 marcas activas: Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac, Pontiac, Saturn, Saab y Hummer. Cada una con sus propias fábricas, líneas de producción y redes de concesionarios.
cada una compitiendo por el mismo cliente, muchas veces entre ellas mismas. Lo que alguna vez fue el escalón automotriz diseñado por Alfred Sloan se había convertido en un laberinto de canibalización interna. El corazón financiero también estaba en tensión. Los costos laborales, jubilaciones, seguros médicos, pensiones, eran insostenibles. Los históricos acuerdos con el sindicato UAW, alguna vez símbolo de paz social, se habían convertido en una bomba de tiempo fiscal. GM seguía perdiendo participación frente a Toyota, Honda y Hyundai, compañías más eficientes, rápidas y con mejor percepción de calidad. Ante tal escenario, General Motors intentó responder. Lanzó nuevos modelos como el Malibu, el CTS y el Solstice. Introdujo híbridos y prometió electrificación. Buscó renovar su apuesta por el lujo con Cadillac. Pero los problemas eran más profundos, y entonces llegó la tormenta perfecta. Cuando estalló la crisis financiera global en 2008, el sistema colapsó. El crédito se congeló. Las ventas de autos se desplomaron. Y General Motors se quedó sin aliento. Los modelos no se vendían. Las fábricas seguían operando. Y el efectivo desaparecía. En solo un año, las pérdidas superaron los 30.000 millones de dólares. Sus acciones tocaron mínimos históricos. Y por primera vez en su historia, el fantasma de la quiebra dejó de ser solo un rumor. El 1 de junio de 2009, GM se declaró oficialmente en bancarrota bajo el capítulo 11. Fue la cuarta quiebra más grande en la historia corporativa de Estados Unidos. El gigante industrial, símbolo del siglo americano, necesitaba ser rescatado para no desaparecer. El gobierno de Barack Obama orquestó un rescate sin precedentes, un paquete de 50.000 millones de dólares financiado por los contribuyentes para evitar el colapso total. El Departamento del Tesoro pasó a controlar el 60% de la nueva General Motors, con una meta clara: salvar empleos, modernizar la empresa y devolverla al juego. En la prensa comenzaron a llamarla irónicamente Government Motors. Pero el rescate no fue una tabla de salvación, fue una amputación planificada. Pontiac fue eliminada, Saturn fue cerrada, Saab vendida, Hammer desmantelada. Más de 12 plantas cerraron. Decenas de miles de trabajadores fueron despedidos. Se renegociaron los contratos sindicales. Se reestructuró toda la cúpula ejecutiva. Y el mapa del futuro se rediseñó sobre un plano más simple: Chevrolet, GMC, Buick y Cadillac. En 2010, apenas un año después de su bancarrota, volvió a cotizar en bolsa. Su oferta pública inicial fue una de las más grandes en la historia de Estados Unidos. El Tesoro comenzó a vender su participación, y en 2013 el gobierno dejó de ser accionista. General Motors resurgió, pero no como el imperio de antes. Ahora se presentaba como más liviana, más cautelosa y más vigilada. Inició su transición eléctrica, anunció la plataforma Ultium e inició pruebas de conducción autónoma con Cruise. Pero el mundo ya había cambiado. Tesla lideraba el relato del futuro. China controlaba las baterías y General Motors seguía buscando su lugar. Hoy, GM no es ni la sombra de lo que fue. Es un sobreviviente en un mundo que ya no se mueve con carburadores, sino con litio y algoritmos. En su punto más alto, empleó a más de 850.000 personas. Hoy emplea a menos de 170.000. Sus tentáculos ya no se extienden como antes. Ahora son más cortos, más vigilados, más conscientes.
porque incluso el mayor imperio automotriz de la historia puede caer. GM no solo fabricó autos, fabricó la idea misma del poder corporativo moderno. Y como todo poder que crece sin freno, pagó el precio de no haber visto el límite. ¿Y tú qué opinas de la historia de General Motors? ¿Conocías el poder real que tuvo alguna vez esta enigmática compañía? Si conociste de cerca alguna de las marcas del conglomerado, no olvides dejarnos tus comentarios. Y si esta historia te atrapó, quizá te interese descubrir cómo la famosa marca británica de lujo Bentley fue adquirida por su rival Rolls-Royce. Nos vemos en el próximo video.